Listo. Bueno, estamos en la unidad. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho estamos, unidad 8. Esa es la unidad donde estamos. Terminamos ya Kant. Ahora empezamos con Hegel y Marx. Ahora sí, sin rodeos, empecemos. Nosotros en la clase pasada ya habíamos visto que el idealismo, habíamos dicho que el idealismo considera que la idea viene primero que las cosas, que lo que nosotros percibimos es la idea. Yo les pregunté si esto era rojo porque es rojo o es rojo porque nosotros le percibimos rojo. La respuesta para el idealista es que esto es rojo porque nosotros percibimos rojo. Es decir, la realidad es la idea que tenemos de las cosas. Entonces, pregunta antes de... ¿Pueden ver ustedes bien en pantalla el PowerPoint? Sí, profe. Y hay compañeras que quieren entrar, creo. ¿Noemí? Sí se ve y creo que hay compañeras que quieren entrar. Sí, apreté, recién admití a unos cuantos. Bueno, perfecto, sigamos. Entonces, uno de los filósofos que abarcamos ahora es precisamente idealista también, como Kant. El tema es que Kant dividió la realidad en dos, como vimos en la clase pasada, y ahora retoma Hegel, que quiere solucionar ese problema, porque a Hegel no le gustaba, para Hegel la realidad absoluta. Entonces Hegel fundamenta el idealismo en el idealismo absoluto, que es la idea, es la realidad absoluta. Eso es idealismo absoluto. Hegel era un filósofo alemán que vivió los tiempos de la Revolución Francesa. Y para él fue un acontecimiento loable la Revolución Francesa porque sigue entrando gente, me gusta eso. Para él fue histórica la Revolución Francesa porque era la idea de la ilustración, la idea de la razón, iban a difundirse por toda Europa. O sea, las luces, la razón, los derechos humanos en toda Europa. Pero ¿qué pasa? De hecho, Hegel ve a Napoleón, le ve a Napoleón, Hegel cuando Napoleón pasa a caballo por su pueblito, Hegel le ve a Napoleón y Hegel dice, vi a la historia andar a caballo. O sea, si está extasiado de la Revolución Francesa. Pero ¿qué pasa? Que esta Revolución Francesa termina en el periodo del terror y después en la coronación de Napoleón.
Buen día, Patricia. Termina en el periodo del terror y después en la coronación de Napoleón. Entonces Hegel ahí se decepciona, se desilusiona de la Ilustración y forma parte del movimiento romántico. Patricia, entraste un poquito tarde, acabo de explicar, pero no tengo problema. Idealismo es la corriente que cree que la idea viene antes que las cosas. Entonces, Hegel se decepciona de la Revolución Francesa y forma parte del movimiento romántico. ¿Qué es el movimiento romántico? El romanticismo no tiene nada que ver con telenovelas ni nada de eso. No, no te preocupes, Patricia. No tiene nada que ver con eso, sino que el romanticismo es un movimiento que surge, un movimiento social, cultural, que abarca todo, abarca arte, filosofía, literatura, música, que surge a consecuencia de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa terminó en el terror, terminó en gente guillotinada, terminó en... Entonces ellos decían, acá estamos haciendo algo mal, no es la razón la que va a regir la vida del hombre, sino el sentimiento. El sentimiento está por encima de la razón. Los románticos tienen un lema que es, todo lo bueno que hice lo hice sintiendo y todo lo malo que hice lo hice pensando. Ese era el lema del romanticismo. Esa era la consigna de la filosofía romántica. Y ellos forman una corriente intelectual y se difunden todos los aspectos culturales. Por ejemplo, seguramente todos ustedes le conocen a Beethoven. Hablo del músico, no del San Bernardo. Beethoven era un músico romántico, o sea, del periodo romanticismo. Beethoven, igual que Hegel, se emocionó con la Revolución Francesa. De hecho, él le escribió un poema a Napoleón, que es un militar que salió de la Revolución Francesa. Le dedicó una sinfonía y cuando Napoleón se hace emperador, entonces Beethoven se decepciona y tacha la poesía, la sinfonía al emperador. Entonces Beethoven también era del grupo, también era alemán Beethoven y también era del grupo decepcionado por los alemanes. En Alemania surge el movimiento romántico, que son los decepcionados por la Revolución Francesa. Lo mismo le pasa a Hegel, que se decepciona a Napoleón porque Napoleón invade después su país. Entonces, eso es romanticismo. La ilustración está mal, no es la razón, sino el sentimiento. Se ve, eso como dije, se ve en la música, se ve en la filosofía con Hegel, se ve en la literatura. Se ve también, en la literatura se ve con el tema del joven Werther. El joven Werther es una novela que habla de un joven que se enamora de una chica linda, buena, pero una chica que está comprometida. Y spoiler, la novela termina mal. Eso no me voy a decir del joven Werther. Entonces, con Hegel tenemos el idealismo absoluto. El universo es espíritu. Hegel era panteísta. Panteísta quiere decir que Dios estaba en todas las cosas. Están los teístas, los que creen que en el Dios con barba es el Dios cristiano, el Dios con barba que interviene. Los deístas, que dicen que Dios crea el mundo pero le deja su libre albedrío, o sea, Dios no hace milagros, Dios no interfiere, Dios crea el mundo y que el mundo se arregle. Esos son los deístas. Deístas. Están los agnósticos, que creen que Dios es... que no podemos saber si existe o no Dios, esos son los agnósticos. Y están los panteístas, que creen que Dios es el universo. Dios es la naturaleza, Dios es el universo. Y están los ateos que no creen en Dios. Él era panteísta, cree que Dios es la naturaleza. Es más o menos como el concepto de fuerza de los Jedi de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Él creía que el universo era un ser vivo, que la naturaleza era algo vivo, algo que se desarrollaba, era Dios. Entonces nosotros las plantas, los animales, somos todos Dios, somos todos parte de ese despliegue que es Dios, porque Dios es la naturaleza que se va desplegando. Ahora bien, Dios no se despliega en desorden, sino que se despliega como parte de un movimiento.
Y ese movimiento tiene un orden, es dialéctico. ¿Se acuerdan? Ya escuchamos dialéctica en Heráclito, la lucha de los contrarios, escuchamos dialéctica en Platón, el diálogo que va ascendiendo hacia formas superiores. Él toma esos conceptos y dice que el espíritu se mueve en forma dialéctica. Y la forma dialéctica se desempeña en 3 factores. La tesis, que es cuando el espíritu se afirma, la antítesis, que es cuando el espíritu se niega, y la síntesis, que es cuando el espíritu se supera. Entonces la realidad se mueve así. Primero se afirma, después se niega y después se supera. Y esa superación vuelve a afirmarse, entonces otra vez se vuelve a negar y después se supera. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo clásico es mamá y papá. Ejemplo clásico de dialéctica. Papá es tesis, es un ser en sí mismo, se afirma a sí mismo. Papá tiene su vida, es un sujeto con su propia vida social, con su propia... La tesis también puede ser mamá, yo nomás porque soy... la tesis puede ser mamá también. Mamá también es un individuo con su propia vida, con su... Pero, ya sea mamá o papá, se encuentra con su antítesis, o sea, con alguien contrario. Ya no es más solamente él, sino que ya es el otro. Y los dos producen una síntesis que es bebé. Bebé tiene las cualidades de mamá y papá, pero superadas porque tiene los genes de ambos. De hecho, justamente una de las razones por la naturaleza hace seres sexuados es para que los genes vayan mejorando con el tiempo. O sea, las enfermedades que tiene no va a tener más su sucesión. Algunas enfermedades, no todas. Entonces van mejorando los genes. Y las adaptaciones que son más eficientes van pasando a los sucesores. Por eso. Entonces, la tesis y la antítesis producen síntesis. Ustedes, por ejemplo, fueron alumnos del colegio. Ahora tienen que negarse como alumnos del colegio para ser alumnos del cursillo y eso va a producir una síntesis que va a ser alumnos de facultad. Eso va a producir otra vez una tesis que van a tener que negarse como alumnos de facultad para ser licenciados y así sucesivamente. Así como mamá y papá, el bebé que produce mamá y papá va a ser también un adulto, va a ser hombre o mujer, va a tener que juntarse con su contrario para hacer una síntesis. Y así va la dialéctica en ese movimiento infinito de afirmación, negación, superación. Tesis, antítesis y síntesis. La principal obra de Hegel se llama La fenomenología del espíritu. Un nombre rimbombante, pero en realidad explica algo simple. Explica cómo el espíritu se hace cosa, cómo el espíritu se hace fenómeno. Acuérdense que la palabra fenómeno es lo que se me manifiesta, lo que está ahí. Cómo el espíritu se hace fenómeno. Eso es la fenomenología del espíritu. Entonces, el espíritu, a través de ese movimiento que vimos, se hace fenómeno. Y empieza, lo primero que hace el espíritu es afirmarse, o sea, lo que hace es ser. Y al ser se afirma. Por eso la primera etapa es la lógica. En la lógica se afirma el ser. Porque lo primero que hace las cosas es ser. Ahora bien, y quiero que me atiendan porque esto les puede confundir. Para Hegel, el ser es lo mismo que la nada. Y le voy a explicar por qué. Imagínense ustedes que son dueños de una ferretería grande, una ferretería tipo Ferrex. Imagínense ustedes que están en una ferretería. Y vengo yo y le digo, dame la cosa esa. Te van a mirar como, ¿qué es lo que vos querés? Yo no te pido una cosa. Y una cosa puede ser cualquier cosa. Pagar la redundancia. Entonces le estoy pidiendo todo y a le estoy pidiendo nada. Bueno, eso es el ser. El ser es todo, pero al ser todo a la vez no es nada. Es como cuando vos le preguntás, ¿qué tenés? Y te dice, nada. Y ahí voy a... Sabés que ese nada no es nada, que es algo. Pero no sabés qué. Y te quedás ahí con, ¿qué pasó acá? Te quedás ahí, te choqueas. Entonces, el ser absoluto es lo mismo que la nada. Entonces, el ser, contradictoriamente, el ser para ser, tiene que negarse. Y eso ahí viene la negación, la antítesis, que es la esencia. La esencia ya vimos nosotros que es lo que hace que una cosa sea. Pero, como le dije, para que el ser sea, tiene que negarse. La esencia, cuando yo digo esto es una mesa, se está negando como silla, se está negando como pizarra, se está negando como pozo de vino, se está negando como...
Cuando yo te digo en la ferretería, si yo te digo quiero una llave inglesa, ya te estoy diciendo que quiero una llave inglesa, o sea que no quiero un destornillador, que no quiero unas tuercas, que no quiero tornillos, que no quiero martillo, que no quiero sierras, que quiero una llave inglesa, no quiero una llave francesa, quiero una llave inglesa. Entonces, cuando vos afirmas algo, estás negando todo lo demás. Cuando el ser se afirma en una cosa, está diciendo que no es todo lo demás. Entonces, el ser, para afirmarse, tiene que negarse. Y acá se produce la síntesis, porque en esa negación se produce la superación, que es el concepto. Cuando yo digo toda una mesa, el concepto de mesa no solamente se aplica a esta mesa, sino a todas las mesas. Por eso el concepto es universal como el ser, pero es descriptible como esencia, o sea, es particular como la esencia, es una universalidad particular. El ser, la mesa, es un concepto particular, pero que define universal, porque se aplica a todas las mesas, pero es particular porque define a un ente particular que son las mesas. Entonces, las cosas son, pero ser, como el ser es lo mismo que nada, las cosas para seguir siendo tienen que negarse, y en esa negación producen conceptos que son universales, pero que a la vez se aplican a un determinado grupo de cosas. Entonces ahí tenemos que la idea, la lógica, se hizo cosa. ¿Y dónde están las cosas? En la naturaleza. Entonces acá ya tenemos la antítesis de la lógica, es la filosofía de la naturaleza. Porque la antítesis de que lo ideal es lo real. Lo contrario a lo que es ideal es lo que es real. Entonces acá ya tenemos que la idea se hace cosa, se hace naturaleza. La naturaleza es cosa, son cosas. La idea así se hace naturaleza. Pero la naturaleza también tiene otra vez sus tres momentos. Ah, perdón, Andrea. Ya me estaba emocionando. Bueno, la idea primero es, pero como le dije, el ser es lo mismo que nada. Cuando te digo, las cosas esas, estoy hablando de, puede ser cualquier cosa. Entonces tengo que definir, tengo que negar la totalidad para hablar de una particularidad. La mesa. Pero esa mesa, también, el concepto de mesa sirve para describir a todas las mesas. Eso es la síntesis, que es el concepto. Entonces ahí ya tenemos que la idea, el ser, eso que era todo y nada, se hizo cosa. Y las cosas se manifiestan en la naturaleza. El primer momento de la naturaleza, la tesis, es el mecanicismo. La naturaleza es mecanismo. Son cosas que interactúan en un orden mecánico. Eso ya vimos en la ilustración, ya vimos con Descartes. La naturaleza es un relojito que funciona precisamente. Pero ese mecanismo se niega porque el mecanismo es externo, de lo contrario lo externo es lo interno, y lo interno es lo químico, la composición química de lo que se componen las cosas. Entonces la naturaleza primero se afirma como mecanismo, como algo externo, y después eso externo se niega en lo interno, en lo químico. En lo interno la naturaleza no es más mecánica, sino que es química, o sea, basa a base de compuestos. Pero juntos, lo externo, tanto lo externo como lo interno, producen la síntesis, que es la teleología. Teleología quiere decir que va hacia algo. En la naturaleza todo tiene una teleología, todo va hacia algo. Por ejemplo, las plantas tienen mecanismos externos, o sea, se estiran, van hacia la luz, y tienen químicos que hacen que produzca fotosíntesis. Y esas dos cosas sirven para que la planta se nutra. Entonces, tanto el mecanismo externo como el interno producen una teleología, o sea, producen que la naturaleza vaya hacia algo. Entonces, la naturaleza tiene un sentido, va hacia un lado, el espíritu se mueve hacia un lado, tiene una teleología. Y finalmente tenemos la filosofía del espíritu, que es la síntesis. En el espíritu están tanto la lógica como la naturaleza. El espíritu abarca todos esos dos aspectos. Pero la filosofía del espíritu también tiene su tesis, antítesis y síntesis. La filosofía del espíritu primero se afirma como... Sí, exactamente.
el fenómeno. La fenomenología es la apreciación del fenómeno, lo que está ahí, lo que se te manifiesta. Entonces, el espíritu primero se afirma como antropología. ¿Por qué? No, perdón, ya me estoy adelantando, perdón. Estoy emocionado, ya me estoy emocionando. Voy a bajarle un cambio, te bajo un cambio. Te bajo un cambio. El espíritu primero se afirma como espíritu subjetivo, porque el espíritu empieza por el sujeto. Ahora vamos a ver por qué. Porque el espíritu empieza afirmándose como tesis en el hombre, antropología. ¿Por qué? Porque el hombre es el momento en donde la naturaleza se hace consciente de sí misma. El hombre es un organismo natural que piensa, que es consciente de que es un organismo natural y que ve la naturaleza. Entonces el hombre es naturaleza consciente. Es el momento en que la naturaleza adquiere conciencia. Por eso el espíritu subjetivo empieza con el sujeto. Por eso la tesis es subjetivo, porque la naturaleza se afirma como sujeto en el hombre. El hombre es la naturaleza consciente de sí misma. Pero al ser consciente de vos mismo, te das cuenta que hay cosas que son externas a vos mismo. Y eso es el fenómeno, lo que está fuera, por lo que se te manifiesta. Volviendo a responder la pregunta de Patricia. Eso es la fenomenología. El hombre siendo consciente de que hay cosas externas a él. Por eso la antítesis de la antropología es la fenomenología, porque la antropología es el sujeto y la fenomenología es lo que está fuera del sujeto. Y la síntesis es la psicología. ¿Por qué la psicología? Porque la psicología es cuando el hombre sujeto se ve a sí mismo como fenómeno. Les pregunto a ustedes, ¿qué estudia la psicología? La conducta y los procesos mentales. Exactamente, Patricia. La conducta y los procesos mentales. Es decir, el hombre estudiando los fenómenos conductuales, el hombre analizándose a sí mismo como parte de la naturaleza, como fenómeno observable. Por eso la psicología es la síntesis del espíritu subjetivo, porque ya es el sujeto viéndose a sí mismo como un fenómeno. Entonces tenemos que el espíritu subjetivo es la tesis y esta tesis tiene sus tesis, su antítesis y su síntesis. Ahora bien, la tesis, la antítesis del espíritu subjetivo es el espíritu objetivo, porque la antítesis, lo subjetivo es lo que depende de mí, lo objetivo es lo que no depende de mí. Lo objetivo es lo que, independientemente de mí, sigue ahí. Por eso el espíritu, la síntesis del espíritu subjetivo es el espíritu objetivo, lo que no depende de mí. Y la afirmación del espíritu objetivo, o sea, la tesis del espíritu objetivo es, en primer lugar, el derecho. ¿Por qué el derecho? Porque el derecho es la primera afirmación del otro. Yo al afirmarme como sujeto, de entrada ya entro en una sociedad. Esa sociedad, para ser sociedad, tiene que tener leyes. O sea, yo para relacionarme con el otro, me tengo que relacionar con normas, sí o sí. Para que yo esté con ustedes, tiene que haber normas. Para que nosotros podamos convivir decentemente, tiene que haber normas. Por eso, lo primer objetivo es el derecho, la ley, lo que está escrito. Ahora, la antítesis del derecho es la moral. ¿Por qué la moral es antítesis de derecho? Porque si el derecho es lo que está escrito, la moral es lo que no está escrito, la ley que no está escrita. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que esto en vez de agua sea un vaso de cerveza. Y yo así en plena clase estoy tomando cerveza. Eso no es ilegal, porque yo tengo la edad legal para consumir bebidas alcohólicas y no hay ley que me prohíba que yo pueda consumir bebidas alcohólicas. Pero sí es inmoral, porque es una falta de respeto tanto a la institución como a ustedes, porque no les invito. No, mentira. Es falta de respeto porque, porque ustedes esperan de mí que yo les enseñe y no esperan de mí que yo esté tomándome a la joda esta clase.
Entonces yo empiezo a tomar alcohol en clase, o sea, clase de profesor. ¿Vale? Entonces, y aparte ustedes están pagando por un servicio y a mí el Estado me paga por darles un servicio a ustedes. Entonces es una falta de respeto, primero a la institución, segundo a ustedes y tercero al Estado que está con los impuestos de la gente está pagando para que yo tome cerveza en la clase. Es una falta de respeto. No es ilegal, pero es una falta de respeto. Entonces, hay cosas que no están en la ley, pero que están implícitas, que la gente espera que vos te comportes así. Por ejemplo, nadie te puede llevar a la cárcel por ser mal educado, pero vos esperás un mínimo de educación de las personas con las que tratas. Entonces, por eso la moral es antítesis de hecho, porque la moral es no escrito. Y la síntesis entre derecho y moral es la ética, porque la ética abarca las dos cosas, abarca tanto la ley, lo que está escrito, como la moral. Por ejemplo, matar es algo que no solamente es ilegal, sino que también es inmoral. O sea, ya está una ley, ya están rompiendo una norma, ya es la ética. La ética estudia la moral y la moral, cómo se aplica esa moral a las leyes. Acuérdense que la ética es la filosofía práctica que estudia las aplicaciones de la moral, el estudio de la moral. Entonces la ética es la síntesis del espíritu objetivo. Y después tenemos el espíritu absoluto, que ya es lo que abarca tanto el espíritu subjetivo como el espíritu objetivo. Ya abarca absolutamente todo, pero todo. Y la primera manifestación del espíritu absoluto es el arte. ¿Por qué? Porque el arte abarca tanto lo subjetivo como lo objetivo. El arte expresa tanto la cualidad de un artista, o sea, la vida interior del artista, como el reflejo de la sociedad en ese artista. O sea, un artista no solamente refleja su realidad interior, sino que el arte es un reflejo de la sociedad, de los tiempos en que vivió. Recién hablamos de Beethoven. Vimos cómo su música es un reflejo de los tiempos en el que vivió. Por eso Beethoven, siendo romántico, que exaltaba el sentimiento, él componía el himno a la alegría, o sea, componía el himno a un sentimiento. Es un reflejo de la individualidad de Beethoven, pero también de la sociedad y de los tiempos que vivió Beethoven, esa música. El rock and roll, por ejemplo, es un ejemplo de la sociedad y de los tiempos. El rock and roll, ¿cuándo surge? El rock and roll surge en las sociedades posguerra. La sociedad que se llama la generación golpeada, la generación que vivió en la Segunda Guerra Mundial y decía, y se revela contra eso. O sea, yo no quiero ser como mis papás. Nuestros padres me mandaban a la mierda, todos se pasaban en guerra. Yo quiero ser algo diferente. Esa individualidad, quiero hacer algo, no quiero repetir lo mismo, no quiero... eso genera el movimiento, la rebeldía que daría lugar al rock and roll, incluso después la generación de los hippies. Entonces, el rock and roll es un ejemplo de varios individuos rockeros, pero también un ejemplo, un reflejo de la sociedad. Entonces, el arte es subjetivo y objetivo. Y obviamente es un reflejo de la realidad. Después tenemos la religión. La religión también es un reflejo del individuo y la sociedad. La religión es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. O sea, nosotros, por ejemplo, aunque vos seas ateo, vivís en una sociedad cristiana, con valores cristianos. Vos podés decir, yo soy ateo, no creo en nada, no creo en... Pero igual tenés valores cristianos, vivís en una cultura cristiana, heredaste ciertas tradiciones del cristianismo. El famoso sos ateo porque te va a vacaciones en Semana Santa o festejar Navidad, que no tiene nada de malo, es la cultura en la que vivís. O sea, la religión es algo objetivo, pero también es algo subjetivo, porque es la vida interna del hombre. O sea, cada uno vive la religiosidad a su manera. ¿Por qué la religión es antítesis del arte? Porque el arte es el reflejo del fenómeno externo y la religión es lo que va más allá del fenómeno. Por eso es antítesis del arte.
y la síntesis en la filosofía, porque la filosofía ya abarca todo. En la filosofía está arte, religión, naturaleza, ética, o sea, todo lo que vimos anteriormente está en la filosofía. Por eso la filosofía es el momento donde se llega al espíritu absoluto, donde se capta la realidad en su totalidad. Y así Hegel soluciona el problema de Kant, porque Kant separó ética y cosas y Hegel decía, no, todo es momento del espíritu. La ética está en el espíritu, eh, en el espíritu, eh, ¿verdad? Está en el espíritu objetivo y la filosofía del espíritu está en el espíritu absoluto. No me perdí porque, ¿sabe por qué me perdí en este tema del espíritu? Porque este es un esquema, y no le quiero asustar, pero este esquema que ustedes van a estudiar para el examen está muy simplificado. En realidad el esquema de Hegel es mucho más complejo porque cada uno de estos otra vez se divide en tres. Es mucho más complejo. Nosotros damos acá una versión diluida porque obviamente este es un tema de cuarto año de filosofía y ustedes están dando ahora en CPI. Este esquema, por eso estaba yo buscando ahí, que ya me perdí ahí, porque en realidad este es un esquema, sí, este es un esquema muy simplificado. Te lo resumo así nomás, Hegel. Entonces tenemos que la filosofía es el momento donde el espíritu es absoluto, donde se capta la realidad en su totalidad. La filosofía estudia religión, ética, naturaleza, idea, todo, lógica, todo. Ahora, veamos la filosofía de la historia de Hegel. Para Hegel, la historia era la historia de la libertad. Parece que para Hegel el espíritu tiene una teleología, o sea, va hacia un lado. Y en términos humanos, el sentido del espíritu es ir hacia la libertad. O sea, nosotros vamos a sociedades menos libres a sociedades más libres. Y la historia sigue, según Hegel, el sentido del sol. O sea, va de este al oeste. Por tanto, en Oriente empieza la infancia de la humanidad. En el Oriente, solamente una persona es libre, el emperador. El emperador y el resto es súbdito. Entonces solamente uno es libre, solamente el emperador. El resto acata la voluntad del emperador. Así era en China, así es en Japón. De hecho, en Japón hasta ahora tienen emperador. Solo que obviamente ya no tienen más el poder que tenían en siglos anteriores, ¿verdad? Pero hasta ahora hay emperador en Japón. En Corea está Kim Jong. Entonces, en Oriente hay un solo hombre libre y el resto es súbdito del emperador. Después pasamos de Oriente a Grecia. En Grecia aparece, nosotros ya hablamos de esto, en el siglo V aparece algo llamado democracia, que hace que el gobierno sea el gobierno del ciudadano. Ahora, nosotros vimos que la democracia en Grecia no es perfecta, sino que, vamos a ver si se recuerda, ¿quiénes podían votar en Grecia? A ver si se recuerdan. Los que tenían plata nomás, profe. Los hombres no podían votar mujeres ni esclavos. Exactamente. Muy bien, Patricia y Dayana también. Para votar en Grecia tienes que ser hombre, varón, heterosexual. Aunque en Grecia eso heterosexual es muy discutible, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Hombre, tenías que hacer servicio militar y tenías que tener propiedad, o sea, tenías que tener plata. Entonces quiere decir que en Grecia no todos votaban, por eso no todos, solamente algunos son libres en Grecia. Solamente el ciudadano es libre. Entonces, pero para que ya es un progreso, pasamos de uno libre a algunos libres. Y después tenemos Roma. En Roma la civilización se hace universal. Roma es la primera civilización que tuvo conciencia de universalidad. Y esto se refleja, por ejemplo, en la ley romana. La ley romana era aplicada a todos, desde el emperador hasta el último pelagato del imperio romano, estaban bajo la ley romana.
todos, el derecho romano regía para todos. Entonces, en Roma es un grado más de libertad que en Grecia porque la ley es universal. Y Roma es la civilización universal. Entonces ahí tenemos entonces que en la infancia de la humanidad uno solo era libre. En la mocedad, en la pubertad, aparece la democracia. Y en la edad viril, en la edad adulta, ya aparece la universalidad de la ley romana. Pero después tenemos que Roma cae y la cultura romana pasa a Europa. Europa es la heredera de la cultura grecorromana y sobre todo Alemania. Entonces, en Europa ya llegamos a donde todos son libres. Ya hay democracia. Entonces, para Hegel, el pueblo más libre es Europa. Y dentro de los europeos, los mejores otra vez dentro de los europeos son los alemanes. Los alemanes eran los mejores, los más libres, los principales herederos de la cultura greco-romana por el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, para Hegel, lo mejor de lo mejor era Europa y lo mejor de lo mejor de lo mejor, otra vez entre los europeos, eran los alemanes. O sea, los alemanes eran superiores. No sé si les suena familiar ese discurso. Un tipo con bigotito que hacía esto. ¿Le suena? El punto es que... Führer. Sí. El punto es que este discurso de Hegel es, como les dije, en el contexto de la época en que Napoleón estaba invadiendo Alemania. Entonces los alemanes respondieron con un nacionalismo exacerbado, diciendo nosotros somos superiores, somos los mejores. Esto no solamente era Hegel, Fichte decía que el idioma alemán era el mejor del mundo y que por eso la cultura alemana era la mejor del mundo. El problema es que después esto toman los nazis y distorsionan. Y te hablan de la raza aria, del Übermensch. Übermensch quiere decir, sí, Übermensch quiere decir superhombre. Vamos a hablar del Übermensch cuando demos otro filósofo con bigotes así. Vamos a hablar del Übermensch, no se preocupen. Entonces, este discurso es lastimosamente tomado por los nazis, el discurso de Hegel. Pero Hegel lo que quería es reivindicar lo alemán ante la amenaza de Napoleón, ¿verdad? No era su finalidad que venga un tipo con bigotito y empieza a matar 6 millones de judíos, ¿verdad? Pero sí, para Hegel, la historia demuestra que Europa es superior y que Alemania, dentro europeo, Alemania es superior. Sí, Nietzsche. Adivinaste, Patricia, Nietzsche. Ahora, usted me va a preguntar, profe, pero ¿qué pasa con América? O sea, América está más al oeste, no sigue el sol hacia el oeste. ¿Qué pasa con América? Y Hegel ahí fue categórico, y Hegel dijo, tajantemente dijo, América no tiene historia. América es una wannabe Europa, o sea, quiere ser Europa. El único destino que tiene América es justamente imitar, seguir el modelo de Europa, intentar ser, no va a llegar a ser porque Europa tiene la tradición y es heredera de la cultura romana, pero tiene que intentar ser Europa. Ese es el destino de la filosofía hegeliana. No le puedes pegar porque ya está muerto. Murió de cólera. Entonces, para Hegel, América no tenía historia. Su único destino era imitar el modelo europeo. Y la verdad que suena more y la verdad que es more, pero es producto de, como les dije, tanto nacionalismo exacerbado porque los alemanes respondieron como también de la época. Puede ser que en la época de Hegel Europa era el centro del mundo. Así. Entonces, y los europeos se creían, no solamente los alemanes, sino que los europeos se creían el ombligo del mundo. Sí, seríamos una copia para Hegel. O sea, seríamos gente salvaje que tiene que imitar la Europa para ser civilizadas. Eso seríamos para Hegel. Esa es la historia
según Hegel. Por supuesto, hay mucha gente que, obviamente, desde la filosofía actual, hay mucha gente que le critica a Hegel. Por ejemplo, Enrique Dussel dice que Hegel era muy europeizante, cosa que era común en los pensadores europeos. Como le dije, los europeos se crean siempre el centro del mundo. Y Hegel no era la excepción. O sea, Hegel, el tema es que Hegel le agregó un poquito, nomás una pizquita de nacionalismo exacerbado alemán. Que ya le expliqué por qué surgió el... Y ese tema del europeo superior y del alemán superior, como le dije, va a ser usado después con consecuencias nefastas. Bueno, tenemos entonces que después, tras la muerte de Hegel, su filosofía se divide en dos. La derecha hegeliana, que quiere mantener como tal el sistema Hegel, que dice que Hegel era pro y así tiene que quedarse. Y también está la izquierda hegeliana, que adopta el sistema Hegel, pero quiere modificar, quiere hacer críticas. Entre los izquierda hegeliana se encuentra Strauss, Feuerbach y, de quien vamos a hablar a continuación, es nuestro amigo Carlitos Marx. Una de las cosas que cuestiona, sí, de hecho era muy popular Hegel en sus clases. Hay un filósofo llamado Schopenhauer que se queja justamente porque las clases que estaban llenas de alumnos y él no tenía casi alumnos. Schopenhauer se queja, le odiaba a Hegel por eso, porque Hegel era exitoso en ese sentido. Tenía muchísimos alumnos y Schopenhauer no. Hegel, de hecho, el pensamiento de Hegel fue la moda en Alemania. Y Marx, si bien Marx nació cuando Hegel ya, o sea, Hegel muere cuando Marx tenía alrededor de 5 años por ahí, Marx aprendió de los profesores hegelianos. O sea, Marx se educó en un entorno hegeliano, pero Marx era de la izquierda hegeliana, o sea, de la izquierda que quería modificar el sistema hegeliano. Una de las cosas interesantes es que el marxismo, que es, como ustedes conocen, en realidad no se llama marxismo. El verdadero nombre del marxismo es materialismo histórico dialéctico. Marx, de hecho, odiaba que se diga marxismo porque a Marx le sonaba eso a culto a la personalidad. Y él detestaba eso. De hecho, una vez llegó a decir, todo lo que yo sé es que no soy marxista. Porque él odiaba el hecho que se diga marxismo. Él quería que se le llame materialismo histórico dialéctico. El problema es que ese nombre es muy largo y suena muy trabalengua. Y a la gente se le queda marxismo. Más todavía ha sido una filosofía dirigida a la clase obrera, al trabajador. Es más fácil decir marxismo y llega más decir marxismo que decir materialismo histórico dialéctico. Pero el nombre es materialismo histórico dialéctico. ¿Por qué se llama materialismo histórico dialéctico? Porque es la dialéctica hegeliana aplicada a la materia y a la historia. O sea, más lo que hace es ponerle de cabeza a Hegel. Hegel decía que la realidad es idea que se hace fenómeno. Y Marx decía, no, tu dialéctica funciona, pero no funciona en la idea, sino que funciona en la materia, en las cosas. Es algo parecido a lo que hizo Aristóteles con Platón. Platón estaba ahí con su mano alzada y Aristóteles, vamos a hermano, baja esta tierra, esa tierra. Y eso hizo Marx con Hegel. Aplicó la dialéctica hegeliana, pero a la materia. Como ustedes saben, el marxismo fue muy influyente. Hasta ahora hay movimientos políticos que siguen las ideas de Carlos Marx. Marx, el marxismo es una corriente que es producto de la revolución industrial. La revolución industrial es la época donde salen las fábricas, surge todo, y la tecnología avanza considerablemente, pero también la explotación. En la época de Marx, tú podías ver niños de 12 años trabajando turno de 10 horas en una fábrica de carbón. Entonces, Marx veía el progreso de la industria, pero también veía las condiciones infrahumanas en que trabajaba la gente en esas fábricas, en las fábricas de la industria. Entonces, Marx
Justamente en eso basa su crítica y se va de la filosofía de Hegel para eso. Mucha gente les cuestiona a Marx, y en parte es cierto, porque Marx, dicen que Marx nunca trabajó, dicen que Marx sí trabajó como periodista, como escritor, corrector de textos, o sea, tuvo muchos trabajos, pero por sus ideas, justamente porque obviamente a los industriales no les gusta que vos les critiques, él nunca pudo tener una vida así de profesor como Hegel, siempre tuvo muchos problemas en la universidad, entonces él pasó muchos momentos que tuvo trabajo y pasó momentos que pasó hambre. Por suerte, Marx tenía a su amigo llamado Engels. Engels era seguidor de Marx y también era colaborador, o sea, Engels también contribuyó a la teoría de Marx. La ventaja que tenía Engels es que la diferencia de Marx, él tenía una fábrica de tela. Entonces, cuando Marx estaba en problema económico, era Engels el que le daba unas moneditas y le decía, vos escribí nomás, yo te voy a financiar. Entonces, Engels era así un súper amigazo que ayudaba a Marx cuando tuvo problemas económicos y juntos desarrollaron la teoría marxista. Entonces, lo que Marx decía es que hablamos de materialismo histórico dialéctico, porque el materialismo se aplica en la dialéctica y en la historia. Entonces, primero hablemos de las leyes del materialismo dialéctico. Primero tenemos la ley del salto dialéctico, que es la ley del paso de la cantidad a la cualidad, o sea, de lo que es más a lo que es menos, pero mejor. Las cosas pasan de ser más a ser menos, pero mejor. Por ejemplo, el universo es casi todo materia inanimada, o sea, materia que no vive. Abunda en el universo. Esa materia inanimada produce otra forma de materia menos, que abarca menos, pero que es mejor, que es la materia viva. Y esa materia viva otra vez produce otra materia menor, pero mayor en cualidad, que es la materia viva consciente, que somos nosotros. Cuantitativamente hay más hormigas que seres humanos, pero cualitativamente los humanos somos superiores a las hormigas. O eso queremos creer. Entonces lo que decía Marx es que la materia produce formas menores, pero más cualitativamente superiores. Eso decía, que la materia va de menos compleja a superior, pero en menor cantidad. Ese es el paso de la cantidad a la cualidad. Después tenemos la ley de la lucha de los contrarios, o sea, la tensión dialéctica entre tesis y antítesis. Como decía Heráclito y también decía que la realidad vive negándose. Ahora lo que más agrega a eso es que hay una lucha entre esas negaciones. Lucha entre tesis y antítesis. Esa lucha entre los contrarios produce algo superior, o sea, una síntesis. Por ejemplo, la lucha entre un organismo vivos y otro organismo vivos depredadores produce adaptaciones superiores. La lucha entre los seres vivos con el medio ambiente produce formas superiores de evolución. Que de hecho así se explica la evolución. Y finalmente tenemos la ley de la negación, que en matemáticas se entiende como menos por menos es más. Estas negaciones en la que hablamos producen formas superiores, como dijimos. Entonces, la síntesis es el resultado de una negación de una negación. Volviendo al ejemplo de evolución, los organismos vivos tuvimos que adaptarnos a las condiciones medioambientales hostiles y cada vez nos fuimos adaptando mejor. Y eso produjo lucha entre organismos que se adaptaban con otros organismos que se adaptaban. Y eso produjo traer mejores organismos vivos hasta que se produce la forma bien inteligente. Entonces, esa síntesis es lucha, es una negación de una negación. Voy a poner otro ejemplo para que ustedes entiendan mejor. Ustedes fueron alumnos de colegio, se tuvieron que negar como alumnos de colegio para ser alumnos de cursillo, pero ahora se van a tener que negar como alumnos de cursillo, o sea, una negación de negación, para ser alumnos de facultad. Menos por menos es más. Es
como la ley de los contrarios de Heráclito, solo que Mar explicaba que esos contrarios luchan y se niegan y producen formas superiores. No sé si hasta acá estoy hablando español o quiere que explique algo más para continuar después. Yo hasta acá supuestamente estoy entendiendo, quién sabe, pero Bueno, prosigo entonces. Creo que entendí todo mal. A ver, Patricia, explícame un poco lo que entendiste. En la parte de la negación, por negación, creo que era como resultado más, ¿verdad? ¿O me Sí, equivoco? sí. Esa lucha entre dos contrarios, menos y menos, produce una afirmación más. Vos, negándote como estudiante de colegio y negándote como cursillista, vas a producir tu... eh, Una afirmación que es la facultad. sí, sí, exactamente. podría ser también como pasar niveles de un juego. Tipo, vas cancelando el nivel uno, cancelando el nivel 2, hasta llegar a terminar el juego, Sí. que sería lo bueno. Ahora bien, entonces se entendió. Pasemos entonces a las leyes del materialismo histórico. Lo primero que dice Marx es que la historia se puede explicar mediante leyes. Toda ciencia tiene leyes. La física tiene leyes. Ustedes saben las leyes de la física. Así que yo tiro esto y cae a razón de 9.8 metros sobre segundo. Eso es una ley. Más lo que decía es que la historia también tiene leyes. No rígidas como la de la física, pero tiene leyes. O puede establecer leyes históricas. Por ejemplo, una ley histórica es que los humanos pasamos de recolectores a, eh, a semiagricultores a agricultores. Esa ley se da en todo, esos pasos se dan en todas las sociedades. También puede decir que todas las sociedades empezaron organizando en comunidades, después en tribus, después en así, hasta que llegamos al Estado. Entonces, eso, todas las sociedades pasaron por el mismo proceso. Entonces, eso se puede establecer como leyes. No son tan rígidas porque varía de cada sociedad en sociedad, pero sí puede establecer leyes. También Mar hablaba de la historia de la humanidad como la lucha de clases. Ya hablamos, acá vas a entender mejor, Patricia, tu negación, negación. La historia es una lucha conflictiva siempre entre los que tienen y los que no tienen. Esa lucha entre los dos que se niegan produce formas superiores que después van negándose también. Eh, por eso se parece mucho a la dialéctica de Hegel, ¿verdad? Eh, voy a explicar esto. La historia siempre es una pelea entre los que tienen y los que no tienen. En un momento antes existía lo que se llama la sociedad primitiva, que no había división de trabajo, por tanto todos éramos básicamente iguales. Pero después surge la división del trabajo y la división del trabajo trae la propiedad privada. Y la propiedad privada trae la división entre los que tienen y no tienen. Y esto produce una nueva forma de organización que es la esclavitud. Porque un grupo de gente empezó a esclavizar a otras personas. Entonces ahí es el que tiene, es el que compra esclavos o el que esclaviza. Y esa fue la primera organización social. Amo esclavo. Ahora, el problema es que cuando van creciendo las sociedades, a mayor estructura, mientras más compleja es tu sociedad, más esclavos tenés. Una civilización como Roma, por ejemplo, dependía de muchísimos esclavos para hacer lo que es. Porque en esa época las manos eran de esclava. Entonces, cuando más grande es tu imperio, más cultivos te necesitas, más... entonces, eso obviamente necesitas más esclavos. Pero el problema es cuando los esclavos son demasiados, es que produce conflictos. Como por ejemplo en Roma lo que pasó con Espartaco, que era un esclavo que se rebeló.
y que le puso en crisis al Imperio Romano hasta que los romanos le... Entonces, esa crisis, esa lucha entre amo y esclavo, con el tiempo produce una nueva forma de organización social, que fue el feudalismo, en donde ya era amo y siervo. El siervo es diferente al esclavo. El siervo tiene un estatus de vasallo del rey y tiene más derechos que un esclavo. El siervo, por ejemplo, puede quedarse con parte de la cosecha. El siervo tiene derecho a ser protegido por su rey cuando está bajo amenaza, etcétera, etcétera. Eso es el feudalismo, la relación entre, ya no es más amo-esclavo, sino es amo y vasallo. Profe, Pero, Patricia, ¿por qué los españoles y los portugueses querían derrocarle a los feudalistas, a los señores feudales? no entendí tu pregunta, Patricia. ¿Que ¿Por qué los españoles? por qué se le quería quitar el poder a los feudales? Porque los feudales eran los dueños de las tierras. Entonces, un feudo era que vos, ya sea por sangre o por linaje, eras el señor de esas tierras y tenías tus vasallos. Entonces se organizaban en sistemas de vasallaje. Pero el problema es que ese sistema generó riquezas porque el sistema permite más producción, permite mayor acumulación de riquezas. Y llegó un momento que algunos de los vasallos tuvieron demasiada plata, los banqueros, los comerciantes, y ahí surge la burguesía, y ahí el señor feudal se hace un estorbo. Y ahí surge la forma que tenemos actualmente, que es el capitalismo, que es el capitalista, que tiene la propiedad de media producción, y el proletario, que es el que no tiene nada y tiene que vender su fuerza de trabajo. Entonces, en la sociedad actual hay gente que tiene plata para poner fábrica, para poner negocio, y gente que no tiene plata, que es la que tiene que trabajar para la gente que tiene plata. Y Marx decía que esto va a generar un conflicto, porque de hecho Marx veía en su época que la gente trabajaba en condiciones inhumanas, que trabajaba más horas. Entonces lo que decía Marx es que este conflicto va a generar una nueva sociedad, que va a ser la sociedad socialista, donde el proletario va a ser dueño de la fábrica. Y eso va a producir la sociedad comunista, que es la sociedad donde todos vamos a ser iguales. Y ahí va a terminar la lucha de clases, porque ya no vamos a ver clases sociales, decía Marx. Profe, ¿cuál era la última sociedad socialista después? Comunista. Después del socialismo viene el comunismo, porque el socialismo todavía está el Estado que distribuye la riqueza, que distribuye los medios, no la riqueza, pero los medios de producción. Y después el comunismo, que ya ni siquiera hace falta Estado, que ya vivía así. Por último, Marx hablaba del economicismo, es decir, la economía rige los aspectos de la vida. La economía, como decía Marx, es la estructura en la cual se basa la superestructura, es la base en la cual se construye todo. Acá quiero aclarar que depende de la traducción. Ahí encontrás, porque yo encontré en la traducción, yo tengo una traducción alemana y tengo un amigo que tiene traducción rusa del libro de Marx el Capital. En la traducción alemana dice, la economía condiciona. En la traducción rusa dice, determina. O sea, es más fuerte la traducción rusa, es más tajante la traducción rusa. Por eso si tenés libro y querés estudiar, conviene leer más una traducción del Capital. Pero bueno, volviendo al tema, lo que Marx dice es que la economía es la que hace que encima de la economía se rigen todos los demás aspectos de la vida. O sea, la economía determina cómo va a funcionar tu sociedad, cómo va a funcionar tu cultura, cómo va a funcionar tu arte, cómo va a funcionar todo. Y les voy a dar un ejemplo. Ahora está de moda el tema del patriarcado, del machismo, está muy de moda este tema Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes creen que surgió ese tema del patriarcado, del machismo? ¿De dónde viene? ¿Acaso un día los hombres dijeron, nosotros mandamos y las mujeres, sí, obedecieron? ¿Por qué surge eso? ¿Cómo surge eso? ¿De dónde viene el llamado patriarcado? Y viene de las condiciones económicas. ¿Por qué? Hay varias causas. Primero, la división del trabajo. Hace que el trabajo se tenga que dividir en, por ejemplo,
trabajo de recolección y mantenimiento del hogar y trabajos que requieren salir, como la casa, por ejemplo, irte a cazar. ¿Por qué la mujer fue relegada al hogar? Por cuestiones biológicas. La mujer es la que carga con los niños, la que se embaraza. Y una mujer con una panzota no puede irse de cacería. Y en esa época no había control de natalidad ni nada. Entonces la cacería fue una actividad eminentemente masculina. No quiere decir exclusivamente porque hay registro de mujeres cazadoras, pero fue casi exclusivamente masculina. Era la excepción en la que vaya mujeres a cazar. La regla era la que tiene que ir hombres. Porque así vos le dejas a la mujer en un lugar seguro con su bebé, con su hijito, y vos te vas a cazar tranquilamente. Otro problema que generó esto es la propiedad privada. Cuando hay propiedad privada, vos tenés tus cosas, tenés tu ovejita, tenés tus cultivos, y obviamente vos, hombre, querés que tu hijo herede tu cultivo. Ahora el problema es, y le va a sonar gracioso o le va a sonar machista, depende del contexto. El problema es que vos, siendo mujer, sabés que el hijo es tuyo, pero siendo hombre, no sabes si el hijo es tuyo o no. Entonces una forma de solucionar eso es, vos te quedas acá en la casa y yo soy el que hace las cosas. Y ahí viene el tema de la mujer en la casa, el hombre sale a... Era una forma de garantizar la distribución de la propiedad y la protección. Profe, Patricia. entonces quedándose la mujer en la casa era una forma de, por ejemplo, que no le sea infiel al esposo, Exactamente. que no se embarace de otro supuestamente, porque si sale se puede ocurrir. Sí, porque si tiene hijo con otro, el problema no es que tenga hijo con otro, el problema es que mis bienes, mi ovejita, mi vaquita, mis cultivos, van a ser heredados por alguien que no es mi hijo. Para la mujer no es problema, porque para la mujer eso sí va a ser su hijo, ¿verdad? Pero para el hombre sí es problema. Y antes no había prueba de ADN, no había... Piensen ustedes que estamos hablando de épocas donde surge la propiedad privada. Otro problema que le regó a la mujer es el tema de la guerra. ¿Por qué la guerra, profe? Porque la guerra es algo eminentemente masculino. Y no es porque la mujer sea débil ni porque no. Es de vuelta porque la mujer carga con el vientre. Es cuestión de matemáticas. Hagan el siguiente cálculo. Vamos a suponer que hay una guerra y en esa guerra sobreviven, de ese grupo, sobreviven 10 hombres y una mujer. Les pregunto, ese grupo, ¿cuántos hijos va a poder tener para el siguiente año? ¿Cómo era la planteación, profe? Perdón. Dayana, ¿Cómo era el planteamiento? Perdón, no escuché. sobreviven. Puede que Hay una guerra y en ese grupo sobreviven solamente 10 hombres y una mujer. Al siguiente año, ¿cuántos hijos va a poder crear ese grupo? Uno nomás, profe, la mujer se embaraza una vez al año. Sí, uno. Forzándola hacia afuera, la mujer va a poder tener un hijo al año. Si no ponen el parto, porque tener un hijo es un riesgo y más todavía si está. Imagínense lo que es. Ahora, si vamos a hacer el caso contrario, si sobreviviesen 10 mujeres y un solo hombre, ¿cuántos hijos podría tener ese grupo en un año? 10. 10. Por eso la guerra es, porque para una tribu era más rentable que mueran hombres, que mueran una mujer era una pérdida. Que mueran hombres, porque con tal de que un solo hombre quede en pie, ese hombre va a poder reponer todo el... Por eso es más rentable que mueran hombres a que mueran mujeres. Por eso el hombre, y como ustedes saben, con la guerra viene el poder militar y viene el poder político. Por eso la mujer quedó excluida de la milicia y por tanto quedó excluida de la política. Por eso históricamente, y de ahí surge el tema del patriarcado y que los hombres, es por eso. Es porque era una forma de supervivencia. O sea, no es que los hombres dijimos vamos a mandar y las mujeres, sí, ustedes van a mandar. No. Era una forma de supervivencia. Esto termina con la revolución industrial, porque la revolución industrial exige mano de obra. Entonces ahí la mujer tiene que incorporarse al trabajo. Y ahí la mujer dice, yo trabajo igual que vos,
yo me esfuerzo igual que vos, yo quiero votar también, yo quiero mi derecho también. Es lo que es cierto. Si vos haces lo mismo, tenés que tener los mismos derechos. Entonces, ven cómo la economía condiciona la sociedad, condiciona la forma de organización social. La división del trabajo hizo que la mujer quede excluida y la industria hace que la mujer vuelva a ser incluida. Porque la industria necesita mano de obra y ahí la mujer tiene que trabajar también. Piensen ustedes que en el caso de su abuela y su abuelo, lo más probable es que la abuela de ustedes no haya trabajado, que sea el abuelo el que haya traído el pan a la casa y la abuela haya sido la encargada de la crianza. Sería raro si fuese. En cambio, yo creo, por ejemplo, los papás de ustedes ya trabajaron, ambos ya trabajaron. Y en nuestra economía actual no podés estar con alguien que no trabaja, a menos que seas narco o algo así. Porque ya la economía ya es imposible que vos le mantengas a una persona. O sea, ya necesitas el sueldo de los dos. Por eso es que ahora se piden derechos para las mujeres que antes no se pedían, porque antes la mujer estaba relegada. Y con la industria, con el desarrollo, la mujer vuelve a estar a la par de, ya trabaja como nosotros, ya estudia como nosotros, ya. Entonces, ahí surge la pelea por el derecho de ellas. Entonces, la economía determina la organización de la sociedad. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué ustedes creen que la esclavitud acabó? En teoría acabó porque todavía existe en muchos lados, pero que no es mala norma. Porque la industria avanzó a tal forma que, les va a sonar racista esto, pero es así verídico. Comprar un tractor te sale más barato que mantenerle a 20 negros. Porque al esclavo tenés que darle de comer, tenés que darle a cobijo, tenés que darle para lo mínimo, o sea, tenés que darle para que subsista. Si no se te va a morir tu esclavo, iba a tener que pagarle el sueldo a un capataz que controle tus esclavos. Entonces, te es más barato comprar un tractor. Cuando el esclavo se empezó a hacer algo caro, ahí termina la esclavitud. No es porque la gente humanitaria, los pobres esclavos, que, o sea, en parte sí, pero en parte también la esclavitud deja de ser rentable y ahí termina la esclavitud. Por eso en Estados Unidos son los estados del norte los que terminan con la esclavitud y los del sur no, porque los del sur eran agrícolas, los del sur todavía dependían. En cambio, los del norte eran industriales. Y la industria hace que el esclavo sea caro. Porque como te dije, ¿para qué? Si una máquina para hacer lo que hace 20 ñatos, 20 esclavos, ¿para qué vas a conseguir teniendo esclavos? La máquina sale más barato. Por eso, la economía condiciona a la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran decir? Profe, condiciona significa, ¿qué era? ¿Qué significaba? Que la economía es la que va a marcar cómo ustedes, qué papel tienen las personas en la sociedad, cómo se educan, cómo se organizan, cómo viven en general esa gente. Eso quiere decir. Entonces, hablemos ahora de la alienación. Alienación viene del término alienus, de ahí viene el término alien, significa de otro. Por eso alien, porque es de otro mundo, alienígena, de otro mundo. Lo que más decía es que en el sistema capitalista, tu trabajo ya no es más tu trabajo es de otro. El chino que fabricó este teléfono, este es un Huawei, un teléfono barato, chino, trabaja no sé cuánto en una fábrica
y lo que fabrica es para otro. Esto no fue hecho por Li Mubai Chinito, sino que fue hecho por Huawei. O sea, él es desposeído de su trabajo. Él es enajenado, es alienado de su trabajo. Y eso es alienación económica. Pues ya no producís para vos, producís para otro. Entonces, tenemos entonces como consecuencia que no sos dueño de lo que producís, tampoco sos dueño de tu actividad. Si vos tenés que trabajar tantas horas, tenés que estar de 8 a 5, en el mejor de los casos. En la época además no había leyes laborales, ahora sí hay leyes laborales que dicen que tenés que estar 8 horas en tu trabajo y que tenés vacaciones. Eso en la época además no existía nada de eso. Ahora te tiene que dar aguinaldo, vacaciones, etcétera. Entonces, vos tampoco sos dueño de tu actividad. Vos tenés que estar tal lado de tu trabajo. No sos dueño de tu tiempo. Vos no puedes decir, hoy voy a trabajar hasta las 12, voy a ganar un poquito menos, pero ya me voy a mi casa. No, tenés que estar todos los días hasta tal hora en tu trabajo. Y por tanto, tu actividad diaria gira en torno al trabajo. O sea, tu día es el trabajo. A consecuencia de eso también, vos sos deshumanizado. O sea, el patrón sí, exactamente, Patricia, ese es un buen ejemplo. Haces sándwich para el cliente, pero la plaza que al jefe a mí me dan, sí, te dan una miseria. A eso, Patricia, es lo que más llamada plusvalía. Pasa que, por más buena onda que sea el patrón, por más que sea el mejor patrón del mundo, el patrón tiene que sacar ganancia. Si yo, por ejemplo, vendo este teléfono al precio de fabricación, ¿qué plata me va a quedar? Si fabricar este teléfono me cuesta $1 y yo vendo este teléfono a $1, no voy a salir ganancia. Entonces yo sí o sí tengo que sacar, y eso saco yo de tu trabajo, y eso se le llama plusvalía. Porque debo decir, vos haces los sándwiches, ellos te pagan, pero no te pagan el valor total del sándwich. Porque tiene que, el costo del sándwich, el sueldo del patrón y tu sueldo. Entonces, en el mejor de los casos, vos ganas una tercera parte de ese sándwich. O sea, si el sándwich sale $1, vos ganás 25 centavos por sándwich que se vendieron. Eso se llama plusvalía. Y la alineación también es deshumanizante. ¿Por qué? Porque vos ya no sos una persona, sos una herramienta, sos un elemento de la empresa, alguien que produce. Por más buena onda que sea tu jefe, volviendo al tema, por más buena onda que sea tu jefe, si vos no producís, el jefe te va a despedir porque vos no le das ganancia. Exactamente, sos un medio para un fin. Sos alguien que produce. Y eso no solamente se da en términos de trabajo, también se da en términos de sociedad. La sociedad quiere que vos seas productiva. Ahora vos tenés que ser productivo, tenés que hacer algo, tenés que ser asertivo, tenés que... Incluso, un filósofo llamado Michel Foucault habla que incluso en términos de sexualidad es así. ¿Por qué la homosexualidad es condenada? Porque no es productiva. Vos tenés que producir. Lo improductivo es malo, es condenado. Entonces te viene la idea de, ay, si vos haces nada en tu vida, que estás desperdiciando tu vida. Vos tenés que hacer algo productivo, tenés que trabajar, tenés que ponerte la camiseta por la empresa, tenés que ser activo. Entonces al final, vos sos, como digo Patricia, sos un medio para un fin. Sos una herramienta. Eso es lo que sos. Lamentablemente. Y lo peor es que ni el patrón ni el empleado pueden escapar de ese esquema. Porque por más que vos digas, voy a tener una empresa y le trata bien a mi empleado, pero vos vas a tener que tener ganancias. Y la ganancia quiere decir, la ganancia se traduce en costos baratos y precios caros. Entonces, sí tienes que tener un margen de ganancia.
Y la ganancia siempre va a ser en detrimento de tu empleado, te guste o no, porque es lo que vos ganás el trabajo de tu empleado. Va a haber sentido de con la vida. Eso vamos a ver cuando tenga. Exactamente, no se puede. Si vos, como te dije, si a vos te cuesta $1 esto y vos le das ese dólar a tu empleado, vos vas a quebrar. Profe, ¿te puedo decir algo? Sí, ¿Usted qué piensa de las canastas de Navidad que se le dan a las personas? A mí me parece una total estupidez, porque yo, por ejemplo, como empleada, yo quiero dinero, no quiero una maldita canasta. a mí no me dieron ganas este año. Qué lástima, profe. ¿Para qué me hiciste acordar de eso? Quiero mi canasta. Perdón, Trabajé profe. todo el año, quiero mi canasta. Pero aunque sea te dieron plata, profe, o ni ahí. Sí, no me quejo de mi aguinaldo. Sí, profe, pero ¿por qué eso de las canastas? ¿Eso es para no pagar dinero o qué? No, en realidad, si alguien te descuenta de tu canasta, entonces eso es, de hecho, por las leyes laborales está mal eso. La canasta te da es un regalo de la empresa, no es que te tienen que sacar plata ni para no darte dinero. Si te dicen te doy una canasta de niña para no te doy aguinaldo, ahí mismo tenés que ir a demandarle a la Secretaría del Trabajo. Profe, pero yo quiero regalos en económico, no en canasta. Entonces negocia con tu jefe, te va a dar el costo de tu canasta sin plata. Entonces, esa es la relación económica, pero la relación económica también se traduce en relación ideológica, que se traduce en varios tipos de alineaciones. La primera es la alineación social. La sociedad se divide en clases. Si ustedes se ponen a pensar, todo está organizado de acuerdo a las clases. Todo, el arte, la ciudad, todo. Por ejemplo, si ustedes ven la ciudad, hay sectores de la ciudad que son para una clase social y hay sectores de la ciudad que son para otra clase social. Chacarita, Carmelitas. Una clase acá, otra clase acá. O sea, es como que te divide la ciudad por sectores. Lo mismo en la educación. Hay colegios que son para una clase social, hay colegios que son para otra clase social. Yo, por ejemplo, entré en un colegio que es San Miguel Aricoitz, que está ahí en España. Y al lado de mi colegio está San José. Y San Miguel es una sucursal que abrió, o sea, un sanjosiano llamado Paisova. Dijo, vamos a hacer un colegio para la gente de la Chacarita y abrió San Miguel. O sea, San Miguel es el San José de los pobres. Yo siempre decía, no, yo entro en San José de los pobres. Y para mí fue un choque entrar en ese San Miguel. ¿Por qué? Porque yo ahí conocí compañeritos ahí. Primera vez conocí lo que es la gente, le conocí a la gente de la Chacarita. Y ahí supe lo que es. Yo tenía compañeritos que comían a veces en el colegio cuando tenían que comer. En el colegio había un comedor y comían ahí porque no tenían en su casa que comer. O sea, ahí yo vi lo que es. O sea, yo ahí descubrí que hay gente que no tiene comida todos los días en su heladera. Y conste que yo no soy de clase alta, yo fui en clase media y ahí supe lo que es así, lo que es no tener que comer. Y fue algo así chocante para descubrir eso, que había gente que no tenía eh, comida en su casa y así. Fue denso eso. Pero no solamente esa ciudad, educación, hasta los lugares de farra. Hay lugares de comida para gente con plata y lugares de comida para gente sin plata. Hay discoteca para gente con plata y discoteca para gente sin plata. La música incluso, la cumbia villera es música cuyo target es justamente la gente de la villa. De hecho, la música villera trata de temas problemáticas de las villas, o sea, trata de la droga, de la delincuencia, en cambio, no sé, la música electrónica es de una clase social más elevada.
Entonces ven que la sociedad se divide en clases. Y se divide en todo sentido, no solamente en sentido económico, sino en todo sentido se divide en clases. Después tenemos la alineación política. Los partidos políticos son representados por las clases. Por eso que muchos marxistas critican la democracia, porque dicen que la democracia es una forma de perpetuar el dominio de clase. Porque al final vos tenés que votar entre alguien de una clase y alguien de otra. ¿Y quién es el que tiene la posibilidad de ganar unas elecciones? El que tiene más plata. O el que es apoyado por un empresario. Entonces, al final, siempre va a ganar quien el empresario quiere que gane. Entonces, como decía Lenin, la democracia es un sistema de clases. Profe, Patricia. ¿puedo dar un ejemplo más de lo que estaba dando anterior? Sí. Hasta en la iglesia hay diferencia, profe. Hay iglesias que son para ricos e iglesias que son para personas que tienen poco dinero, Sí. vamos a decir. Es más, te digo, hasta los santos. La gente humilde, ¿a quién le reza la gente humilde? A San Cayetano, a San Expedito, a San Judas Tadeo. La gente de plata, ¿a quién le reza? A la Virgen de Schoenstatt, a San Pío de Petrenchí. ¿Por qué? Porque obviamente si vos tenés trabajo no le vas a rezar al patrón del trabajo, ¿verdad? Es cierto lo que decís, Patricia. A los santos. Volviendo al ejemplo de la alineación política. Si yo, por ejemplo, profesor Ismael, digo, yo voy a cambiar el país, voy a candidatarme para presidente y voy a hacer reformas que cambien el país y me candidato. La pregunta es, ¿va a ser justa mi candidato? ¿Va a ser justas? Porque yo voy a tener que competir con gente como, no sé, Horacio Cartes, por ejemplo. ¿Va a ser justa esa competencia? Porque yo no tengo recursos. Cartes tiene recursos. ¿Quién usted cree que va a ganar? Va a ser una competencia injusta, porque si yo me pongo a competir contra Cartes, porque yo no me quiero candidatar, yo no quiero ser político, prefiero alejarme de eso. Capaz de que todos tus alumnos te votemos y ahí vas sumando nomás y calcular un rato. No, ni ahí, no. Es que, aparte, vos tenés que, o A, ser empresario tipo Cartes, o B, que te apoyen empresario tipo Cartes o Figueres o algo así. Y ahí sí vas a ganar la... Entonces, al final, otra vez, el que tiene plata es el que decide quién gobierna y quién no, y qué medidas tiene que tomar. Ponerle que yo sea una persona de plata, sea también empresario y gane. Pero justo yo quiero hacer una ley, por ejemplo, ley que modifique el sistema de transporte para que sea más eficiente el transporte público. Ahí todos los empresarios públicos me van a... y van a cortar ruta, van a hacer... Entonces, ¿cómo puede competir contra eso? Entonces, al final, el que tiene plata es el que decide las reglas del juego. Y es more, pero es así. Entonces, la alineación económica también es una alineación política. Y finalmente también tenemos la alineación religiosa. Marx era ateo y Marx decía por la religión que es el opio del pueblo. Ustedes saben lo que es el opio, ¿verdad? El opio es una droga muy potente. En la época de Marx, había gente padeciendo una enfermedad llamada tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad muy dolorosa, te hace toser sangre, eso. No había cura para eso, entonces lo que hacían los médicos era darle opio al tuberculoso para que no sienta el dolor, esté ahí adormecido y no sienta el dolor. Entonces Marx decía que la religión es como eso, es como el opio. Como la vida, la realidad es una realidad de explotación. Entonces lo que hace la religión es justamente drogarte para que vos pienses en más hacia allá en vez de pensar en la miseria acá, pienses en el más allá, en el cielo. Ahí vamos a dejar de sufrir, ahí vamos a dejar de todo. Entonces Marx decía, la religión hace que vos te preocupes por el más allá en vez del más acá. Por eso para Marx la religión era justamente el opio del pueblo.
Sí, famoso. Eh, en otra vida voy a descansar, sí. Famoso. No, y aparte que la religión también te enseña resignación, o sea, así quiso Dios, así, entonces Marx no estaba a favor de eso. Ahora decía, hay que cambiar la realidad acá, no allá. Acá tenés que cambiar la realidad. Entonces, como ustedes saben, el, el marxismo fue la filosofía más influyente del siglo XX. Tras la Revolución Rusa, se estableció el primer gobierno es famoso, no todavía. Ahí está, oye, tú te quedas en la casa cuidando al hijo. Y acuérdate, pues, ya que tenés que tener lista la cena también, acuérdate de la cena. Bueno, volviendo al tema, como les decía, el, el marxismo fue muy influyente y de hecho en la Revolución Rusa se formó el primer Estado socialista y ahí surge el primer país socialista que es la Unión Soviética y como ustedes saben, fue potencia al lado de países como Estados Unidos. O sea, Rusia pasó a ser un país atrasado a ser una superpotencia junto con Estados Unidos, compitió con Estados Unidos por el dominio del mundo. Eh, el problema también es que el comunismo también por circunstancias atenuantes también generó gobierno totalitario, o sea, un gobierno totalitario eh, con, con Joseph Stalin. Por eso muchos críticos de Marx dicen que la única forma que termina el comunismo es totalitarismo, porque el comunismo requiere una producción planificada, requiere participación activa de la sociedad. Entonces, el comunismo, sí o sí, dicen algunos críticos de Marx, que el marxismo es inaplicable porque termina en un totalitarismo. Porque la producción planificada, o sea, si vos vas a planificar producción, vos tenés que hacer que cada uno produzca para lo que vos querés. Y eso requiere un órgano de planificación. Otro problema es que, por ejemplo, si vos trabajas para el Estado, si el Estado es dueño de la fábrica, entonces vos volvés otra vez, no sé, dueño de lo que producís, porque el Estado es dueño de lo que vos producís. Entonces otra vez sos alienado, solo que el lugar del patrón ocupa el Estado. Esa es otra crítica que se le hace al sistema marxista. Aclaro que Marx, lo que quería Marx es que eh, el hombre tenga el fruto de su trabajo, o sea, que el proletario sea dueño de la fábrica o del fruto de su trabajo, que se le pague por su trabajo. Así decía Marx, íbamos a ser más libres, y no solamente más libres, sino más humanos. ¿Por qué? Porque al yo trabajar, al yo ser dueño de mi producción, yo puedo trabajar las horas que quiero, puedo trabajar cuando quiero y puedo dedicarme a lo que quiero. O sea, yo podría, por ejemplo, trabajar de 8 a 1 en actividad productiva y después me puedo dedicar a tocar la guitarra o eh, hacer horas de arte o a pasar mi tiempo libre, cuidar a mi familia. Entonces, por eso vamos a ser más humanos. Porque vamos a poder trabajar lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Porque se nos va a pagar valor en nuestro trabajo. Pero la gente, los críticos responden, pero en la Unión Soviética se trabajaba lo mismo que en un país capitalista, pero para el Estado. Y el Estado te daba los insumos básicos nomás también. Y los comunistas responden, sí, pero en la Unión Soviética tenías seguro social, tenías muchísimas cosas que te daba el Estado. Así. Y ese es el eterno debate entre ¿vale la pena vivir en un gobierno totalitario con beneficios o vale la pena vivir en un país capitalista pero explotado? Ese es un eterno debate entre capitalista versus Profe, comunista. Patricia. en Paraguay hubo gobiernos totalitarios. En Paraguay tuvimos dos dictaduras que son la de Francia y la de Stroessner, dos con circunstancias distintas. En el caso de Francia fue una dictadura revolucionaria que
Francia tomó el mando para garantizar el triunfo de la revolución. Fue un gobierno de carácter totalitario, pero no fue totalitario. Porque nos regía todos los aspectos de la vida del ser humano. Y Francia, si bien tomó medidas muy drásticas también, combatió la corrupción, combatió, no se robaban el Estado, por eso el Estado para ver tuvo superávit, etcétera, etcétera. Pero sí tomó políticas muy fuertes, fue un gobierno muy fuerte. De Stroessner tampoco vamos a hablar totalitario del todo porque tomó métodos fascistas de Stroessner, o sea, tomó métodos del fascismo. Fue una dictadura, ese sí fue una dictadura así, a toda regla. Pero no llegó a tener las características que tuvo, por ejemplo, el nazismo y el fascismo. Podríamos decir que se quedó en el camino, ni siquiera en eso pudo ser bueno, ni siquiera pudo ser bueno siendo nazi, siendo fascista. Pero sí fue un gobierno con características totalitarias. Respondiendo a tu pregunta, hubo gobiernos acá que tuvieron muchas características totalitarias, pero no fueron tampoco del todo totalitarios. Stroessner, por ejemplo, tenía que mantener la fachada de democracia y tenía que mantener un parlamento, tenía que mantener un... aparte, Stroessner tenía que negociar con otros sectores sociales. Por eso que la dictadura acá no fue tan cruenta como, por ejemplo, la dictadura en Argentina, que tuvo como unos 8.000 desaparecidos. Acá nuestro Estado era incompetente y débil, entonces justamente Stroessner tenía que negociar con el eterno, como el triunvirato de la Fuerza Armada, el presidente y el Partido Colorado. O sea, Stroessner tuvo que negociar, tuvo que hacer una coalición. Entonces no cumple del todo, pero sí fue un gobierno fuerte, sí fue un gobierno represivo. Sí. En el capitalismo, el capital va para el que tiene los medios de producción. Es decir, en el capitalismo yo tengo medio de producción, yo hago una fábrica, te contrato a vos y vos producís para mí y yo te pago. Eso es el capitalismo. Para la gente con plata, tipo yo pongo una empresa de zapatos, contrato gente, vos trabajas para mí, Sí, lo que vos ganás, yo gano más otra vez y te doy un poco. Eso es capitalismo. sí. Exactamente, Patricia. Exactamente, entendiste muy bien. Ahora, lo que usted tiene que entender de si vamos a valorar el tema del marxismo, no marxismo, si sigue o no sigue el marxismo, lo que usted tiene que entender, de usted es que el capitalismo es en parte lo que vio Marx, pero en parte no es, porque cambió mucho el capitalismo de Marx. Marx no llegó a ver el capitalismo financiero, no llegó a ver ese capitalismo especulativo, ese capitalismo de Wall Street. No sé si ustedes vieron El Lobo de Wall Street, la película con DiCaprio. ¿Vieron ustedes la película? Hay dos versiones, la más popular la de DiCaprio, por eso le pregunto si vieron la película El Lobo de Wall Street. No, profe, ¿de qué trataba? Leonardo DiCaprio era un accionista en Wall Street. Y él era un accionista inescrupuloso, o sea, él te vendía directamente aire, o sea, él te decía, tengo acá una compañía que tiene tantas acciones que esas acciones van a ser evaluadas dentro de poco por $1.000, no sé qué, y si vos invertís ahora vas a ser dueño de esa. Y el tipo no tenía nada, de hecho, una parte de la película muestra así que era un garaje con una antenita satelital y él decía, tengo una compañía de alta tecnología que está diseñando mecanismos satelitales para el ejército. Lo que te le vendía era aire. Y la gente compraba acciones. O sea, él no vendía cosas, él te vendía acciones. Y la gente compraba. Exactamente, era coaching. Y el tipo mismo decía, lo que vos tenés que hacer es que la gente siga invirtiendo, siga invirtiendo. Vos no tenés que dejar que la gente retire su plata, vos tenés que dejar que la gente invierta. Y vos le vendés más inversiones, más inversiones. Y de hecho, esa actitud fue la que creó la burbuja en el 2008, la crisis económica, porque la gente empezó a invertir en inmuebles. Y después ya había burbuja financiera. O sea, la gente ya vendía. Las acciones del terreno valían menos que al final vende aire. Más no llegó a ver ese capitalismo, más vino el capitalismo de fábrica, el capitalismo de yo producía mermelada y vendía mermelada.
Marx no vio ese capitalismo financiero. Marx tampoco vio este capitalismo nuevo, no vio cosas como, por ejemplo, YouTube. Marx no entendería cómo, a Marx se le caía la cabeza si ve a un pendejo que gana plata. ¿Qué sos? Le preguntaría a Marx, soy youtuber y Marx, ¿qué? Así diría Marx. Así, ¿y ganas con eso? Sí, dice. ¿Y no tenés media producción? No. Yo con mi computadorita subo videos, hago chistes y gano plata. La gente me ve jugar videojuegos y me paga. Y Marx así se reía la casa. ¿Pero qué pasó acá? Diría Marx. Porque Marx no veía ese capitalismo. Marx no vio ese capitalismo de youtubers. Marx no vio ese capitalismo de digital, vamos a decir. Ustedes pregúntense, ¿cuántas tierras, cuántas fábricas tiene Mark Zuckerberg? ¿Cuántas fábricas tiene Bill Gates? Seguro que son accionistas en algunas, pero fábricas de ellos no tienen ninguna. ¿Qué te venden? Te venden software. ¿Qué te vende un youtuber? Hay gente que vive de ser youtuber. Marx no entendería eso, Marx se regaría la cabeza. ¿Qué pasó acá? Diría. Ese es el capitalismo que Marx no vio. Marx tampoco vio el capitalismo de mercancía. O sea, Marx habló de la mercancía, pero Marx decía que la mercancía tiene valor de uso o valor de cambio. O sea, vos usas o cambias por otras cosas. Pero Marx no vio el valor simbólico de la mercancía. Ese valor que yo tengo acá una taza de café y le pongo una etiqueta que dice Starbucks y te puedo vender 10 veces más caro mi café porque es Starbucks. O sea, lo que te vende ahora es la marca. Ningún youtuber me vende nada porque yo no veo estupideces. Tajante batería. Entonces, ¿qué te vende? ¿Qué es lo que vale Starbucks? Porque el café es el mismo. Esta remera está hecha de algodón. Yo agarro una misma remera de algodón y le pongo algo que diga Lacoste o Polo y voy a vender mucho más cara. Eso es lo que Baudrillard llamó el valor simbólico de la mercancía, el capitalismo de marca. Yo te vendo la marca. Mi marca vale más que mi producto. Mi iPhone es más caro porque es iPhone. Compre la misma. Viene ahí, Patricia, tenés buenos gustos. Entonces, eso es lo que te vende la mercancía. Eso Marx no hubiese entendido. Entonces, el capitalismo no es lo que vio Marx, porque Marx muchas cosas no llevar, pero en parte sí es lo que vio Marx, porque esas condiciones de explotación del capitalismo, si bien las condiciones de la clase obrera mejoraron mucho después de Marx, o sea, ya tenemos 8 horas de trabajo, ya tenemos Profe, vacaciones pagas. Patricia. pero lo que cambió es que, o sea, lo que sigue es que se le sigue explotando a la gente porque yo conozco personas que trabajan 16 horas por ahí y supuestamente contiene leyes que le protegen, pero igual el jefe o la empresa hace lo que quiere con él. ¿A eso te referís? Sí, exactamente. El capitalismo sigue. De hecho, en 2014 se estableció que más de la mitad del mundo vive con menos de 2 dólares diarios. Entonces, es un sistema, obviamente, es un sistema de explotación. Un juego donde algunos ganan, otros pierden. Entonces, el capitalismo es lo que vio Marx, pero por parte no es lo que vio Marx. Si me preguntan ustedes, para mí el marxismo sigue siendo una herramienta válida de análisis de la realidad, si bien tiene que ser sometida a crítica, porque no es una verdad absoluta ni tampoco no es tampoco un dogma ni tampoco, pero es una herramienta válida para el análisis de la realidad. Y la crítica que hace al capitalismo es todavía válida en parte. Profe, Patricia. Hegel, Marx y el otro que vimos la vez pasada eran dualistas o no. No, ahí acá ya no hay. Marx es totalmente materialista. Marx no cree que hay alma, solo hay cuerpo, solo hay materia. Entonces no hay dualista ni nada, es solamente materia. Marx es materialista. Y en cuanto a Hegel, Hegel cree que todo es espíritu, o sea, mi cuerpo, mi alma son parte del espíritu, todo es espíritu, porque Hegel es panteísta. Así que sí, existe un cuerpo y alma para Hegel, pero todo es parte del espíritu, ¿sabes? Así que eso sería
Hegel, en cuanto a Hegel. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, entonces podemos dar por terminada la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase donde vamos a dar positivismo y Nietzsche. Dale, profe. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego.